De este tiempo de risas y vamos a prepararnos para el estudio. Señor, gracias por este tiempo, por la palabra. Gracias por el estudio que nos toca el día de hoy. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos dirijas, que nos enseñes, que nos prepares, que nos capacites para poder presentar defensa de tu palabra. Gracias, Señor. Instrúyenos y guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eh, para los que son de la iglesia, el día de hoy estaba avanzando con la preparación del Salmo 119, que obviamente nos va a tocar varias semanas. Pero hay uno de los versículos que toca este domingo, dicen que debemos, eh, ¿cómo es la palabra exacta? Te las digo ahorita. Dice, cuando aprendiere tus justos juicios, cuando aprendiere tus justos juicios. Y el término justos juicios es un sinónimo de la palabra de Dios. Y me fui al hebreo para ver qué era el término aprender que utilizan ahí. Y me impactó, porque el término aprender significa prepararte para la batalla. Prepararte para la batalla. Y el otro sinónimo es ser instruido, ser instruido, ser capacitado para la batalla. Y eso es lo que hacemos con estos estudios, ¿no? Con doctrinas fundamentales. Así que vamos a compartir pantalla para ver dónde estamos. Uh, un momentito, por favor. Vamos acá. Compartir pantalla y aquí nos vemos. Muy bien. Lo están viendo, ¿verdad? Hasta ahora hemos estudiado las fuentes seculares, las fuentes judías, y el tercero, las fuentes cristianas. Hemos tomado las confesiones de fe, es decir, gente que habló, dio testimonio antes de que se escribieran los evangelios y las cartas apostólicas, y que fueron recopilados, fueron tomados y fueron insertados en los evangelios, en las cartas de Pablo, y luego en la semana pasada tocamos el número 2, documentos del Nuevo Testamento. Y frente a esto, hicimos un estudio sobre la confiabilidad del Nuevo Testamento, de que los evangelios y las cartas apostólicas tienen histórica y arqueológicamente mayor cantidad de evidencias que los convierten en documentos históricos y arqueológicamente confiables. No se trata si crees lo que dicen o no. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que históricamente y arqueológicamente son documentos confiables. Dijimos al final del estudio, dijimos la autenticidad, la confiabilidad de los evangelios no es una cuestión histórica o arqueológica, sino que la gente que lo niega es por una cuestión ideológica nada más. Y el día de hoy vamos a tratar de terminar con las fuentes cristianas, en los escritos post-apostólicos, y si el tiempo nos alcanza, nos vamos a otras fuentes históricas que también hay. Entonces, el día de hoy, escritos post-apostólicos son personas cristianas que dejaron escritos posteriores a los apóstoles, posteriores al Nuevo Testamento. Gente que escribió, que eran de la iglesia, que también han dejado cartas, epístolas, documentos que los han dejado y que han sido encontrados. Y con ellos vamos a empezar aquí con Clemente de Roma. ¿Ok?
Así que tomen nota de lo que vamos a ver ahora. Acá. Muy bien. Clemente de Roma. Clemente de Roma era obispo en la iglesia de Roma hacia finales del siglo primero. Estamos hablando de los años 90 al 100. Ya se había elegido a un... El término obispo no es como lo consideramos nosotros hoy en día. No es como la jerarquía sacerdotal católica, sino que el término obispo significa en la Biblia presbítero, que significa pastor, eh, también utilizado como líder de la iglesia, ¿no? Entonces era un obispo, un siervo que tenía mucha autoridad entre los cristianos y entonces se le denominaba obispo. Clemente de Roma escribió una carta eh, a a la iglesia de los Corintios. Y con ella él quería solucionar algunos conflictos que se estaban dando en la iglesia en Corinto entre los líderes de la iglesia y los laicos. Cuando ustedes leen el Nuevo Testamento, se dan cuenta que la iglesia de Corinto, que era la más pentecostal de todas, al mismo tiempo era la más complicada, la que tenía más problemas, ¿no? Se supone que si las iglesias donde el Espíritu Santo se mueve con tanta libertad como se movía entre los corintios, deberían ser los más espirituales y al revés eran los más carnales. Y eso lo leemos desde que Pablo les escribe las dos cartas a los corintios. En este caso, Clemente también le va a escribir una carta a los corintios y les dice lo siguiente: los apóstoles nos entregaron el evangelio que recibieron del Señor Jesucristo, quien fue enviado de Dios. De modo que Cristo es de Dios y los apóstoles son de Cristo. Ambos, por lo tanto, vinieron de la voluntad de Dios en el orden apropiado. Habiendo recibido un encargo y estando plenamente seguros a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que fue confirmado en la palabra de Dios con seguridad plena del Espíritu Santo. Eh, Luego dice, de modo que predicaron por todas partes, en el campo, en la ciudad, de entre sus primeros frutos, cuando los hubieron probado por el Espíritu, etcétera, etcétera. Esta carta, nuevamente, que es un texto breve, esta carta da testimonio de que estas personas que vivieron después de la época de los apóstoles daban testimonio de que Jesús había existido en realidad. Hace 2 días más o menos estaba viendo un artículo que me llegó. Hay una página que se llama Quora, y vienen artículos, comentarios que a veces tienen buenas ilustraciones. Y me llamó la atención una pregunta. Decían, ¿realmente existió Cristo? Entonces entré para verlo, ¿no? Y ahí se menciona la teoría del fantasma, que algunas personas comenzaron a decir que Jesucristo no había sido real, que había sido un fantasma, ¿no? Por eso es que pudo caminar sobre las aguas, ¿no? Entonces, cuando lees ese artículo, comienzas a preguntarte nuevamente, ¿de dónde sacan ellos esta teoría? Bueno, estos comentarios que estamos viendo demuestran que Jesucristo no fue ningún fantasma, sino que realmente existió. ¿Mm? El segundo, el segundo que vamos a mencionar ahora es Ignacio. Este personaje es muy interesante. Ignacio
Fue obispo de Antioquía en el año 68. Antioquía fue la primera ciudad en la cual se le llamó cristianos a los cristianos, ¿no? Está en Hechos de los Apóstoles. En Antioquía fue el primer lugar donde se le llamó cristianos a los cristianos. El término cristiano en realidad es un diminutivo de Cristo. Cristito sería una traducción más exacta. En realidad le decían a los cristianos, les decían los cristitos o los cristos chiquitos. En esa ciudad de Antioquía vivió el obispo Ignacio. Ignacio. Y para que sepan más o menos quién era él, Ignacio, según los historiadores, fue un obispo fuerte, un pastor muy celoso del evangelio y de la doctrina. Los seguidores de su comunidad cristiana decían, lo llamaban un creyente de fuego por la pasión con la que vivía la fe. Durante su obispado comenzó la terrible persecución del emperador Trajano. Ahora, noten ustedes que estamos hablando de los años, él nació en el año 35 más o menos y murió en el año 107. Entonces, empieza la persecución y ya los cristianos estaban siendo perseguidos. Recuerden, Nerón, la gran masacre que hizo Nerón quemando a los cristianos, cómo los metían en el Coliseo romano para ser comidos por los leones. Y Trajano fue otro que empezó una persecución contra los cristianos. El diablo estaba muy preocupado por el Evangelio y el tonto del diablo no se daba cuenta que mientras más persecución había, más se extendía el Evangelio. Con la persecución del emperador Trajano, eh, Ignacio se negó a abjurar y por lo tanto fue condenado a ser transportado, encadenado a Roma. Cuentan los historiadores que el viaje era larguísimo y durante el viaje fue torturado a menudo por los guardias hasta su llegada a Roma. Nada de esto hizo que él negara al Señor. La ejecución de Ignacio se realizó en el año 107 en el Coliseo romano durante las celebraciones por las victorias del emperador en la región de Dacia. Y de ese modo, los historiadores registran la siguiente frase: el trigo de Ignacio fue triturado por las feroces bestias. Entonces el obispo Ignacio, que fue eh, presa de las bestias de los leones en el Coliseo romano, a pesar de todo, nunca negó su fe. Durante su viaje a Roma, Ignacio escribió 7 cartas, 6 a diferentes iglesias y una a su gran amigo Policarpo. Eh, y en estas cartas hay 3 referencias al Jesús histórico que son muy pertinentes. Se las voy a leer. ¿Mm? La primera dice: Jesucristo pertenecía a la descendencia de David, era hijo de María y ciertamente nació, comió y bebió. Fue perseguido bajo Poncio Pilatos, fue verdaderamente crucificado y murió a la vista de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Luego fue resucitado de entre los muertos, quien en la misma forma resucitará
a quienes creen en él. Esto lo escribió en la carta Tralianos, página 9. ¿Mm? Entonces, nuevamente dando testimonio de la realidad de Cristo. Otro artículo escribe y dice, eh, Jesús ciertamente descendencia de David según la carne, pero hijo de Dios por la voluntad y el poder divinos. Nació de una virgen y fue bautizado por Juan para que se cumpliera toda justicia. Y ciertamente fue clavado en la cruz. Esta es la carta Esmirnianos, capítulo 1. Y por último, escribe, estén plenamente convencidos en cuanto al nacimiento, la pasión y la resurrección que ocurrió durante el periodo del gobernador Poncio Pilatos, porque estas cosas fueron ciertas y realmente hechas por Jesucristo nuestra esperanza, en su carta Magnesios capítulo 11. Entonces, testimonio de un hombre obispo que murió por Cristo y dice que realmente Cristo existió, fue real y murió, y, o sea, da toda la evidencia sobre él. Avanzamos, otro personaje más, Cuadrato. Cuadrato vivió en el año 125 después de Cristo. Eh, dice el texto, Cuadrato era discípulo de los apóstoles, obispo de la iglesia en Atenas y uno de los primeros apologistas. El historiador Eusebio ha conservado las únicas palabras que existen de Cuadrato de la defensa de su fe ante el emperador Adriano. Y entonces Cuadrato escribe, los hechos de nuestro Salvador estaban siempre delante de ustedes, porque eran verdaderos milagros. Los que fueron sanados, los que resucitaron de entre los muertos, ellos fueron vistos no solo cuando fueron sanados o resucitados, sino que estaban siempre presentes. Ellos vivieron por mucho tiempo, y no solo mientras nuestro Señor estaba en la tierra, sino asimismo cuando Él dejó esta tierra. Y algunos de ellos han vivido hasta nuestra propia época. Lo que están diciendo ellos es que los milagros que Jesús hizo podían ser verificados por las personas que todavía estaban vivas. Comentario, la epístola de Bernabé. La epístola de Bernabé. En realidad no se sabe quién es el autor de la carta. El nombre de Bernabé aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles como un amigo de Pablo, o en realidad como quien discipuló a Pablo. Cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, tiene su encuentro con Jesucristo camino a Damasco. Pero cuando él entra en Damasco, ningún cristiano quiere acercarse a él porque le tienen miedo. Entonces, Dios le envía a un tal Ananías, pero después de eso, los creyentes seguían teniendo miedo, pensaban que Pablo se estaba haciendo el loco para tratar de atrapar a los cristianos. El único que se atrevió a acercarse a él fue Bernabé. Entonces aparece el nombre de Bernabé en el Nuevo Testamento, pero no se puede comprobar que esta epístola de Bernabé sea de él. Lleva el nombre de él, pero no se puede demostrar que era el Bernabé que discipuló a Pablo. Eh, él escribe, dice, eh, él, hablando de Jesús, para aniquilar la muerte y mostrar la resurrección de entre los muertos, soportó la pasión
pues convenía que se manifestara su condición carnal. Así cumplió la promesa hecha a los padres y se preparó para sí un pueblo nuevo, mostrando mientras vivía sobre la tierra que él había de juzgar una vez que haya realizado la resurrección. Entonces, nuevamente testimonio de la historicidad de Cristo. Otro comentario, Arístides. Arístides fue un apologista cristiano del siglo segundo, filósofo en Atenas. Arístides fue llevado ante el emperador romano Antonio Pío, quien gobernó entre los años 138 al 161. Y entonces, en su defensa, Arístides escribe: el Hijo del Dios Altísimo, revelado por el Espíritu Santo, quien descendió del cielo y nació de una virgen hebrea. Recibió de la virgen su carne y se reveló en la naturaleza humana como el Hijo de Dios. En su bondad, Él trajo las buenas nuevas. Él ha ganado a todo el mundo por medio de su predicación que da vida. Seleccionó a 12 apóstoles y enseñó a todo el mundo por medio de su verdad mediadora que da luz. Fue crucificado, siendo atravesado con clavos por los judíos, resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos. Él envió a los apóstoles a todo el mundo y les enseñó todo por medio de milagros divinos llenos de sabiduría. La predicación de Jesús florece y fructifica hasta el día de hoy y llama a todo el mundo a la luz. Estas fueron las palabras, qué valiente, ¿no? Arístides, qué valiente de defender el Evangelio delante del emperador romano, delante del emperador romano, eh, Antonio Pío. Y entonces daba testimonio de la realidad de la existencia de Cristo. Vamos a entrar al penúltimo testimonio post-apostólico, que es el de Justino Mártir. Justino Mártir es considerado, el consenso de opinión entre los eruditos, es que Justino Mártir es uno de los más grandes apologistas cristianos de los primeros tiempos. ¿Qué cosa es un apologista? Apologista es aquel que se prepara para presentar defensa. Martín Lutero, cuando escribió sus 95 tesis y las clavó en la iglesia de Gutenberg, se paró delante y le dijo a los sacerdotes que él estaba dispuesto a discutir sus 95 tesis y que le demostraran que él estaba equivocado. Eso es un apologista. ¿Mm? La palabra dice que debemos estar preparados para presentar defensa del Evangelio. Naturalmente, hay gente que tiene más labia que otros. Hay gente que tiene un razonamiento más ágil. Hay otros que tienen que pensar mucho antes de poder contestar, ¿no? Muchos a veces dicen, le hubiera dicho esto, ¿no? Cuando me dijo esto, le hubiera contestado así. Bueno, los apologistas son estos que tienen esa agilidad mental para poder defender el evangelio. Hay personas que deberían prepararse para ello, especialmente si Dios pone esto en tu corazón. Mi hijo Mark está entrando a un curso en el mes de octubre, que es justamente una academia de apología cristiana para defender el evangelio. Se ha inscrito en el curso, creo que dura 3 años el curso, y entonces se preparan para defender el evangelio.
Justino Mártir es considerado uno de los más grandes apologistas cristianos de los primeros tiempos. Justino Mártir nació alrededor del año 100 y fue azotado y decapitado por su fe en el año 167. Ahora, ¿por qué fue decapitado? Porque era una persona que presentaba defensa del Evangelio con tanto argumento que la gente, para quitárselo de encima, lo mejor era matarlo. La filosofía de los terroristas, ¿no? Como tú no piensas igual que yo, entonces te mato, te quito, te quito del panorama, te asesino. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad de discutir contigo, no tengo la capacidad de defenderme ante tus argumentos. Entonces, lo mejor es asesinarte o quitarte de la escena. Entonces lo mataron por eso. Cuenta la historia que era una persona bien instruida y bien preparada, especialmente en las filosofías de su época, incluyendo filosofías conocidas como el estoicismo, la filosofía de Aristóteles, el platonismo, ¿no? De Platón. ¿Mm? Y después de convertirse a Cristo en el año 132, Justino se convirtió en profesor del cristianismo filosófico en su propia escuela privada en Roma. O sea, él armó una escuela de capacitación para entrenar a su gente dentro del cristianismo, dentro de la doctrina cristiana. Y lo hacía en su propia casa, ¿no? Pues Justino Mártir escribe lo siguiente. Hay una aldea en la tierra de los judíos, a unos 35 estadios de Jerusalén, en la cual nació Jesucristo. Es posible que usted verifique esto por medio de los registros de impuestos que se hicieron bajo Cirenio, el primer procurador en Judea. Esto está escrito en su primera apología en la página 34. Interesante, ¿no? Él dice, pueden comprobar que Jesucristo nació por medio de los registros de impuestos que se hicieron bajo Cirenio. Luego añade otro artículo, dice, hacia la época de su nacimiento llegaron magos de Arabia para adorarlo. Ellos fueron primeramente a Herodes, quien era en ese entonces el soberano en esta tierra, escrito en su libro Diálogo con Trifón, página 77. Manuscrito Diálogo con Trifón, página 77. En el mismo libro Diálogo con Trifón, en la página 97, escribe, cuando lo crucificaron, martillándolo con clavos, atravesaron sus manos y sus pies. Los que crucificaron repartieron los vestidos de él entre ellos y echaron suertes para lo que querían tener y recibieron de acuerdo con su suerte. En la primera apología, en la página 50, escribe, luego de que fue crucificado, sus amigos lo abandonaron, habiéndolo negado. Luego, cuando hubo resucitado de entre los muertos, se les apareció, les enseñó a leer las profecías en las cuales se anticipaban las cosas que habían de suceder. Cuando ellos le vieron ascender a los cielos, habiendo creído, recibieron el poder
que se envió sobre ellos y se fueron a todas las naciones. Interesante, ¿no? Hay más artículos, pero no los voy a cansar. Pero entonces Justino Mártir escribe en sus manuscritos diciendo que la realidad de Jesucristo, de que él había vivido, muerto, crucificado, etcétera, etcétera. Y el último de de esta parte, de los escritos post-apostólicos, es de un tal Egésipo, con G, Egésipo. Egésipo dice que vivió cerca del tiempo de los apóstoles, ¿no? Y escribió 5 libros que se llaman Memorias. Eh, Lamentablemente hay solo unos fragmentos de estas memorias que han sido recuperados, no han podido ser recuperados en su integridad, solamente fracciones. Eh, y dice la historia que Egésipo viajó mucho con la intención de determinar si los apóstoles habían transmitido la verdadera historia acerca de Jesús a sus sucesores. Y entonces él escribe, la iglesia en Corinto permaneció en la sana doctrina hasta que Primo se convirtió en obispo. Yo estuve con ellos en mi viaje a Roma. Estuve varios días con los corintios y durante ellos fuimos refrescados con la sana doctrina. Al llegar a Roma, yo reuní la sucesión hasta Aniceto y fue seguido por Sóter. En cada línea de obispos y en cada ciudad, todo estaba de acuerdo con la predicación que habían hecho los apóstoles sobre la persona de Cristo. Ok, estos comentarios o estos artículos, como les digo, solamente demuestran la historicidad de Cristo, que es el tema que nos corresponde. Y ahora rápidamente vamos a ver los siguientes. ¿Okay? Entonces, muy bien. Ahora vamos a pasar a la última diapositiva. ¿Mm? Entramos a esta, la última diapositiva. Algunas fuentes históricas adicionales, ¿no? Son 8. Trajano, Macrobio, Adriano, Antonio Pío, Marco Aurelio, Juvenal, Séneca y Hierocles. Esta parte es muy rápida porque son comentarios, frases muy breves. Eh, por ejemplo, vamos a empezar con Trajano. El emperador romano Plinio el Joven, en sus manuscritos Epístolas, capítulo 10, pasaje 97, es una carta del emperador a Plinio y le dice que no castigue a aquellos creyentes que eran forzados por los romanos a retractarse de sus creencias. También le dice a Plinio que los oficiales romanos no deben aceptar información anónima acerca de los cristianos. Entonces había persecución contra los cristianos y Trajano, en una carta del emperador Plinio, recibe instrucciones para no castigar a los cristianos que se retractaban de sus creencias. O sea, si el cristiano se retractaba,
le perdonaban la vida. Entonces está dando testimonio de la persecución de los cristianos. Macrobio es una fuente histórica, menciona en su cita a Augusto César como un testimonio de la matanza de los infantes en Belén. Hay algunos historiadores, para variar, que no por cuestiones históricas ni por cuestiones arqueológicas, sino por cuestiones ideológicas, tratan de negar la matanza de los santos inocentes, que se celebra el 28 de diciembre, ¿no? Que es la matanza que ordenó Herodes, porque los sabios de Oriente no le informaron sobre el nacimiento del Mesías y el ángel le dice a José que se vaya a Egipto y Herodes manda matar a los niños menores de 2 años. Entonces hay algunos historiadores, personas que quieren negar ese hecho, que no ocurrió, que nunca ocurrió. Sin embargo, Macrobio, en su manuscrito Saturnalia, escribe, cita a Augusto César como un testimonio de la matanza de los infantes en Belén. Luego viene Adriano, el emperador romano Adriano. ¿Mm? Justino cita la carta de Adriano, en la cual la carta trata con las acusaciones de varios paganos en contra de los cristianos. Nuevamente, testimonio de que la persecución de los cristianos era real, ¿no? Antonio Pío, el emperador romano, descrito por Justino Mártir, ¿no? Cita la carta de Antonino Pío y dice, la carta dice básicamente que los oficiales en Asia Menor estaban llegando a estar frustrados con los cristianos en esa provincia, que no se harían cambios en el método antónimo para tratar a los cristianos allá, a la persecución. O sea, la gente estaba cansada de matar a los cristianos porque los cristianos aseguraban que Cristo había resucitado y que estaban dispuestos a morir por él. ¿Mm? Uh, Marco Aurelio, el emperador romano Marco Aurelio, en su carta al Senado, un manuscrito, dice que los cristianos que participen en acciones de lucha en el ejército romano podían ser perdonados. O sea, si los cristianos luchaban por Marco Aurelio, entonces se les perdonaba la vida. En fin, tenemos a Juvenal, que hace referencias a las torturas de los cristianos en Roma bajo Nerón. Juvenal vivió en el año 147 al 157. Séneca, muchos de ustedes han escuchado hablar sobre Séneca. Eh, Séneca es un historiador romano que vivió en la época de Nerón y él describe las crueldades de Nerón contra los cristianos. Ustedes saben que Nerón quería quemar Roma para reconstruirla, pero como no lo dejaron, el Senado no lo dejó, entonces la quemó y le echó la culpa a los cristianos, diciendo que ellos habían quemado la ciudad, y entonces comenzó a perseguirlos y comenzó una terrible persecución contra los cristianos por parte de Nerón, y fue Nerón el que decapitó al apóstol Pablo. Por último, Hierocles, en su tratado, Hierocles cita que condenó la labor de Pedro y Pablo y los dice que eran como brujos, ¿no? En fin. Bueno, lo que acabamos de ver
es que estas fuentes históricas confirman el relato bíblico. ¿Ah? Todo este estudio que hemos tenido las últimas 4 semanas, creo, o 5, ¿no? ¿4? Todos estos estudios, la idea es demostrar que Jesucristo realmente es histórico, que realmente existió. Y ya lo hemos dicho antes, sin tener en cuenta lo que cualquiera pueda pensar o creer acerca de Jesús de Nazaret, puede que no creas en él, puede que tu fe, tu creencia esté por otro lado completamente distinta, pero lo que estamos hablando es la historicidad, la existencia real de Cristo en esta tierra, que vivió y caminó en este mundo. ¿Ok? Antes de terminar con este capítulo, la próxima semana empezaremos, vamos a ver, que, a ver, la próxima semana, miren lo que nos toca. Hemos estudiado, ya hemos estudiado la singularidad de Jesús, hemos estudiado 12 pruebas que señalan a Jesús como el único enviado de Dios. Ahora hemos terminado la parte 3, el hecho histórico, la historicidad real de Cristo que vivió en esta tierra físicamente, que no era un fantasma. La próxima semana vamos a hacer todo un estudio completo de los nombres de Jesús que lo describen. Tenemos en la Biblia cerca de 100 nombres que describen a Jesús, cerca de 100 nombres que describen a Jesús. Esto lo vamos a ver la próxima semana. Pero antes de terminar el día de hoy, quiero compartir con ustedes un artículo que me pareció súper interesante. Dice, alguien dijo, los gobiernos pasarán, los presidentes pasarán, pero la influencia impredecible de un carpintero que nadie eligió perdura hasta hoy y se seguirá extendiendo por todo el mundo. 20 siglos han pasado y hoy Jesucristo resucitado sigue siendo la figura central de la raza humana. En nuestros calendarios, su nacimiento divide la historia en dos. Un día de cada semana se aparta en memoria de él. Nuestras dos fiestas más importantes celebran su nacimiento y su resurrección. En los campanarios de las iglesias de todo el mundo, su cruz se ha convertido en el símbolo de la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. La vida de este hombre ha proporcionado el tema de más canciones, libros, poemas, pinturas que cualquier otra persona o evento en la historia de la humanidad. Se han fundado miles de colegios, hospitales, orfanatos y otras instituciones en honor de aquel que dio su vida por nosotros. Y el artículo dice, 6 huellas imborrables de Jesús en la historia. 6 huellas imborrables de Jesús en la historia. Pelikan Jaroslav es un historiador de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Escribe, independientemente de lo que a nadie personalmente pueda pensar o creer, Jesús de Nazaret ha sido la figura dominante en la historia de la cultura occidental desde hace casi 20 siglos. Por ejemplo, niños, niños. En el mundo antiguo, los niños no tenían valor hasta ser adultos. Se les discriminaba por género y hasta podían ser vendidos como esclavos. El trato de Jesús hacia los niños
y sus enseñanzas llevaron a la prohibición de tales prácticas. Los creyentes, los seguidores de Cristo, fueron los primeros en crear orfanatos, asociaciones de apadrinamiento. Un estudioso noruego escribió un estudio diciendo, cuando los niños se convirtieron en personas, el nacimiento de la infancia por el cristianismo primitivo. Es interesante ese libro, ¿no? Cuando los niños se convirtieron en personas. ¿Y quién le dio eso? ¿Cuándo fue que los niños que no tenían valor se convirtieron en personas? Es por la enseñanza de Jesucristo. Porque los seguidores de Jesucristo tenían la empatía y la misericordia para cuidar de niños huérfanos. Los primeros orfanatos, y ahora hay un montón de entidades, asociaciones, todo el mundo se encarga de eso. Pero los primeros orfanatos fueron creados y fundados por personas cristianas. Interesante, ¿no? La educación, el amor al aprendizaje y al estudio de las escrituras llevó a la fundación de los monasterios, que luego se convirtieron en los gremios académicos. Las universidades como Cambridge, Oxford y Harvard se inspiraron en su fundación en las enseñanzas de Jesús de amar a Dios con toda la mente. La primera legislación para financiar la educación pública fue llamada la ley para engañar a Satanás. El mundo antiguo tendía a reservar la educación para la élite. La noción de que todos los niños llevan la imagen de Dios ayudó a impulsar el movimiento para la alfabetización universal. ¿Mm? 3. Compasión. Jesús tenía una preocupación universal para los que sufren, que trasciende las reglas del mundo antiguo. Su compasión por los pobres y los enfermos llevó a la creación de instituciones para cuidar a leprosos. Los primeros hospitales fueron creados por gente cristiana con el fin de tener misericordia de los enfermos, empezando por los leprosos. El concilio de Nicea decretó que siempre donde existiera una iglesia debía haber un lugar para cuidar a los enfermos y atender a los pobres. Y es por eso que aún hoy en día muchísimos hospitales tienen como nombres el Buen Samaritano, el Buen Pastor, San Antonio, etcétera, etcétera. Utilizan nombres cristianos porque los primeros hospitales fueron creados por gente cristiana. La humildad. En el mundo antiguo, entre las virtudes destacaban el coraje y la sabiduría, pero nunca la humildad. Eh, la vida de Jesús como siervo finalmente conduciría a la adopción de la humildad como una virtud. El historiador John Dixon dice, es poco probable que cualquiera de nosotros pudiera aspirar a esta virtud de la humildad si no fuera por el impacto histórico de Jesús en nuestra historia. El perdón, el perdón. En el mundo antiguo la virtud significaba recompensar a tus amigos y castigar a tus enemigos. Conan el bárbaro era el modelo. Parafraseando a Gengis Khan, Gengis Khan hizo una afirmación famosa. Dice, ¿qué es lo mejor en la vida? Aplastar a tus enemigos, verlos desfilar frente a ti y escuchar los lamentos de sus mujeres. ¿Ustedes se imaginan un mundo sin perdón? ¿Has cometido algún error en tu vida?
¿Qué significaría para ti que no existiera el perdón, sino solo el castigo y la venganza? ¿Has perdonado alguna vez? ¿Has experimentado esa paz que trae al corazón? La idea de Jesús fue completamente distinta a la gente de su época. Por eso Jesús revolucionó y los cristianos revolucionaron su época, porque Jesús enseñó a que debíamos dar la vida aún por tus enemigos. La primera mujer nombrada para una cátedra en Princeton, Hannah Arendt, dijo: el descubridor del papel del perdón en el ámbito de los asuntos humanos fue Jesús de Nazaret. Jesús introdujo el perdón como una necesidad de supervivencia social, familiar y humana. Reformas humanitarias, defender a los excluidos, incluir a las mujeres, eliminar a los esclavos, tener misericordia con los débiles. Todo esto fue producto de la influencia de Cristo en la historia. ¿Por qué se lucha hoy en día para que todos los seres humanos tengan el mismo valor? Por qué luchamos para que no haya explotación? El texto bíblico lo dice. Ahora no hay ni judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, todos somos uno en Cristo Jesús. Y esta es la primera declaración de igualdad en la literatura humana occidental. Y por eso en los países orientales la mujer sigue siendo tratada con menosprecio. Debido a la guerra en Israel, muchas mujeres en España salieron a las calles a defender a Palestina. Y un comentarista les dijo: vayan a Palestina para que vean cómo las tratan a las mujeres, ¿no? Y por último, el arte. La Biblia enseña que Dios es creador, que su creación está llena de belleza. Una parte de la imagen de Dios que llevamos dentro es creativa. En arquitectura, hay catedrales en todo el mundo que son conocidas por su arquitectura inspiradora. En el mundo de la música, las obras de Bach, Handel, Vivaldi fueron grandes compositores de himnos cristianos. En el mundo de la pintura, del arte, de la escultura, Miguel Ángel, Rafael, Leonardo da Vinci. En el mundo de la literatura, Shakespeare, Dante, toda esta gente fue influenciada por el cristianismo. Entonces, cuando hablamos de Jesús, hablamos del personaje que más ha influido en la historia del mundo occidental. Niños, educación, hospitales, eh, cuidado de los pobres, humildad, perdón, reformas humanitarias para la igualdad de los derechos de las personas, el arte. Todo esto muestra que Jesús es el mayor influyente en la historia que conocemos. Termino con pensamientos. Napoleón Bonaparte dijo: conozco hombres y te puedo decir que Jesucristo no es un simple hombre. Entre él y cualquier otra persona en el mundo no hay término posible de comparación. Alejandro, César, Carlomagno y yo hemos fundado imperios. Pero ¿en qué descansamos la creación de nuestro genio? Sobre la fuerza.
Jesucristo fundó su imperio en el amor y a esta hora millones de hombres morirían por él. H. G. Wells es un historiador. Soy historiador, no soy creyente, pero debo confesar como historiador que este predicador sin dinero de Nazaret es irrevocablemente el centro mismo de la historia. Jesucristo es fácilmente la figura más dominante en toda la historia del mundo occidental. Philip Schaff, historiador. Ninguna gran vida pasó tan rápido, tan silenciosamente, tan humildemente, tan alejada del ruido y la conmoción del mundo, y ninguna gran vida después de su estrecho entusiasmo tan universal y duradero. Y por último, Kenneth Scott Latourette, historiador. A medida que pasan los siglos, la evidencia se acumula, medida por su efecto en la historia. Jesús es la vida más influyente que se haya vivido en este planeta. Bien, con eso terminamos estos estudios sobre la historicidad de Cristo. ¿Alguna pregunta? Har. Sí. Bueno, gracias por el estudio. En realidad, como te dije la vez pasada, tu estudio es nivel A1, nivel seminario bíblico y todo esto. En realidad, esto es para 2 horas, fácil. Pero te pregunto, ya que ahorita con el tema de hoy, algo que yo, al escucharte, uno todo lo que acabas de decir es que había gente que ha influenciado después de los apóstoles. La influencia de la iglesia hoy para ti eh, es efectiva. Las redes nos han dado más acercamiento o ha sacado a relucir doctrinas que son totalmente también heréticas. Eh, ¿Cuál sería un análisis rápido? Porque yo sé que tú puedes hablar mucho de este tema, pero la iglesia, el creyente de hoy, está influenciando como en la antigüedad. No. Vivimos un cristianismo, eh, yo lo describiría en tres niveles. Creo que hay eh, una manada pequeña de gente que se está manteniendo en el Evangelio. Creo que hay dos grupos adicionales. Creo que un gran grupo de la iglesia, que la iglesia ha perdido su testimonio, influenciados por el movimiento profético y el movimiento de la prosperidad, o sea, el movimiento de los profetas y toda esta gente y la prosperidad y todo esto, que han introducido en la iglesia una serie de herejías, mentiras, doctrinas falsas, que han deteriorado grandemente el testimonio de la iglesia frente al mundo. Cuando la gente habla ahora de la iglesia, ya no le tiene respeto, ya no le tiene respeto. Nos han metido a todos en la misma olla, y cuando tú hablas con gente, por ejemplo, la gente o se burla o te acusan de ser ladrón, de quitarle el dinero a la gente, etcétera, etcétera. Especialmente iglesias que han venido desde Estados Unidos y que se han proliferado por el mundo entero. Por ejemplo, estos falsos profetas que comenzaban a anunciar que Donald Trump iba a ser reelegido la primera vez, que no fue reelegido, mintieron con sus profecías, estos pastores que han comenzado a hacer barbaridades, o sea, hay toda una sección de la iglesia que ha perdido su testimonio, su impacto en la sociedad,
y ya no son de influencia. O sea, ya no son de influencia. Eh, el evangelio se ha malbarateado y lamentablemente es triste decirlo, pero la verdad es que hay muchas iglesias que han caído en las garras de estos estafadores, lobos vestidos como pastores, lobos vestidos como profetas, que han desviado de la fe una gran parte de la iglesia. Y una tercera parte de la iglesia de los cristianos comodones, los cristianos light, los cristianos superficiales, los cristianos que simplemente van a la iglesia cuando les conviene, cuando les interesa. El evangelio ha dejado de tener profundidad. El evangelio no es la realidad que antes se vivía. Están acostumbrados a una iglesia que no les toca, que no les dice nada que los pueda ofender. Son cristianos que no están dispuestos a morir por Cristo. Nada, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque hay aspectos tan elementales, tan básicos, tan simples, donde se refleja que la fe de los cristianos se ha malbarateado, ¿no? Inclusive, pues ahí encuentras tú en el Internet muchísima enseñanza fuera de la Biblia para acomodarse a los cristianos. Entonces, la Biblia lo pronosticó. Primero, pronosticó que nos íbamos a llenar de falsos maestros. Está en el Nuevo Testamento, está escrito, Pablo dice que en los últimos tiempos apostatarán de la fe. Y por otro lado, también dice que en los últimos tiempos se van a enfriar la fe de la gente, ¿no? Entonces, tenemos estos tres grupos de personas. Los que viven una fe superficial, barata, simplona, que no les exige nada. Después están los que se han llenado de doctrinas apócrifas, que dan mal testimonio ante el mundo, dan mal testimonio de la palabra, y hay un grupo pequeño, y hay que tratar de estar en ese grupo pequeño. Hay que tratar de mantenernos en ese grupo pequeño, aunque nos cueste la vida. Me llamó mucho la atención la historia de estos obispos que fueron decapitados, fueron asesinados por el Evangelio. Paul Washer dice que si empezara la persecución hoy, es muy probable que solo el 10% de la iglesia quedaría firme y el 90% abandonaría la fe. Es un pensamiento de él, ¿no? Pero a veces me pongo a pensar y digo, ¿que será cierto o no? ¿Cuánta gente de mi iglesia quedaría si empezara la persecución? Nosotros vivimos acá en Europa, tenemos todas las libertades, pero ¿cuántos de nosotros nos mantendríamos en la fe si nos tocara vivir en Afganistán o en Irán, ¿no? O en los países donde los cristianos son perseguidos? Entonces, para responder a tu pregunta, no creo que la iglesia hoy en día esté dando el testimonio correcto como hijos de Dios. Creo que a veces, a mí personalmente, a veces hasta me da vergüenza que me llamen evangélico, porque hay tantas ideas evangélicas que están dando un testimonio tan malo, pero tan malo, que a veces ya da vergüenza ya. Así que le pido al Señor que uno no se pierda, ¿no? Y te digo porque eh, el testimonio de estas iglesias es una vergüenza. Por eso la Biblia dice que, que en los últimos tiempos la iglesia va a dar tan mal testimonio que se van a burlar de nosotros, ¿no? Y, y el otro lado es los cristianos superficiales, ¿no? Los cristianos simplones, o sea, los cristianos que eh, no trabajan en la iglesia, no sirven en la iglesia, no ayudan, no tienen ningún ministerio, están fuera de la iglesia, asisten de vez en cuando, eh, y eso también no está bien, no es correcto, no es correcto. La vida cristiana tiene que ser con gente comprometida con el Evangelio, servir, atender, cumplir con tus dones, usar tus dones, no quedarte afuera, sino que usar tus dones.
a pesar de nuestros errores, trabajar, sostener económicamente a la iglesia donde estás. O sea, esa es parte importantísima. Yo le decía el otro día, es muy fácil ver a la gente cuando llega a la iglesia y si no te cuesta, entonces aprovechas. Pero no, somos parte del cuerpo de Cristo. Tenemos que sostener económicamente a nuestra iglesia. O sea, toda esta cosa refleja cómo en los últimos tiempos hay un grupo de creyentes que están viviendo una fe muy superficial. ¿Te contesté? Sí, Jorge, gracias. Solo quería hacerte una pregunta suelta, si es que nadie quiere preguntar nada todavía. Sí. La estadística en Suiza de iglesias cristianas comprometidas como la de ustedes, ¿tú la conoces? No. No. ¿Hay alguna asociación de iglesias como hay en Lima, en otros países? Sí hay una asociación, pero de iglesias suizas, no de iglesias latinas. Ah, La, ok. la Schweizer Evangelische Allianz, que es la SEA, la Alianza Evangélica Suiza, pero ellos tienen un registro de las iglesias. Pero tienes que entender algo. El suizo, por naturaleza, es muy soberbio. Les enseñan a ser muy soberbios. Son muy orgullosos en general, pero son bien solapados. O sea, el orgullo del suizo es muy solapado. Entonces, un suizo no acepta que el pastor predique duro. Si el pastor predica muy crudo, muy duro, la gente se va porque su soberbia no les permite aceptar una prédica así. Entonces, en la mayoría de iglesias suizas, las prédicas son super light, super, super light. Entonces, lamentablemente es por la cultura. Entonces, a mí me invitaron a una iglesia en Winterthur hace años atrás y ellos tenían cada 2 meses tenían una reunión de latinos. Entonces me invitaron para predicar y prediqué. Bueno, ya ustedes conocen cómo predico yo. Y bueno, una vez terminamos la prédica y los latinos que estaban ahí, que eran un grupo más o menos como de 100 por ahí, ¿no? 100, 200. Muchos de ellos se me acercaron para agradecerme por la prédica, que necesitaban escuchar ese tipo de prédica, etcétera, etcétera. 2 veces, 3 veces. A la tercera vez me llamó el líder para decirme que los líderes suizos de la iglesia le habían dicho que mis prédicas eran muy duras, que por favor la próxima vez predicara un poquito menos confrontacional, ¿no? Menos confrontacional. Entonces yo le dije con cariño, no, tranquilo, tranquilo, no te preocupes, inviten a otro. No, o sea, conmigo no, 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 me dijo, pastor, no, de todas maneras, venga, por Dejar, pero favor. tú nunca has sido light, ¿Quién? tú. ¿Nunca te has quedado así insatisfecho y dijiste, debí decir esto y no lo dije? No. La verdad es que no. A veces me arrepiento de ser medio bruto para predicar, ¿no? Y No, bueno, está bien. la cosa es que me invitaron una vez más. Y esa vez fui y prediqué sobre las obras de la carne. Y entonces le dije a la gente, si estas obras hay en tu vida, entonces no me digas que eres hijo de Dios, pues. Esas son las obras de la carne. Y esa fue la última vez que me invitaron. Eso fue hace como ya 5 años, 6 años atrás, 7 años atrás. Entonces aquí, como te digo, las iglesias suizas son eh, las prédicas en las iglesias suizas son muy suaves, porque la gente tiene mucho poder y si el pastor es muy duro, entonces hacen la campaña para sacarlo, ¿no? Y para votarlo. Entonces los pastores cuidan su puesto de trabajo. Es un Claro. poquito complicado. Sí, Ok, gracias. claro. ¿Alguna pregunta más? ¿Todo bien? Bueno, pues, bueno, espero que nadie se haya ofendido por lo que he dicho. Entonces,
Vamos a orar para terminar y oremos al Señor diciéndole, Señor, quiero ser parte de ese grupo pequeño que realmente esté dispuesto a servirte, a morir por ti. Señor, gracias por esta noche y gracias por la enseñanza. Permítenos ser apologitas, que podamos defender tu evangelio, que podamos presentar defensa de tu evangelio. Fortalece nuestra fe, sabiendo que fuiste real, que estuviste en esta tierra y que volverás por segunda vez. Que cuando vuelvas nos encuentres activos, plenos, sirviendo de corazón, Señor. Que nos encuentres dando de nosotros, de todo lo que podamos, nuestros dones, nuestros talentos, nuestro tiempo, puestos a disposición tuya, para que cuando vengas no tengamos que huir de ti avergonzados, sino que realmente nos encontremos gozosos. Gracias, Padre, por haber venido una vez y gracias porque vendrás por segunda vez. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.